queridos seguidores y clientes de Bison Trade y de Miralta Bank. Mi nombre es Javier y hoy voy a estar aquí para que veamos el ciclo económico. Cómo funciona el ciclo económico, por qué se crea, cuáles son las diferentes fases de este ciclo económico y sobre todo cómo puede ayudarnos en nuestras inversiones. No es lo mismo invertir en un entorno, en una fase expansiva dentro del ciclo, que estar invirtiendo en una fase donde el ciclo se está deteriorando, donde posiblemente estamos llegando a la fase final del ciclo y ya puede estar la economía entrando o en una desaceleración o en una contracción. Todo esto, por supuesto, va a influenciar no solo en los retornos que nos van a dar los mercados, sino también en el tipo de activo que se va a comportar mejor. No es lo mismo durante una fase de expansión o recuperación dentro del ciclo, los activos que tienden a liderar, las acciones o los tipos de sectores que suelen hacerlo bien, no son los mismos que los que suelen hacerlo bien también cuando el ciclo llega a una fase de ralentización o de desaceleración, o incluso cuando la actividad económica toca un techo y a partir de ahí empieza a desacelerar. Es como una especie de termómetro que iremos midiendo y, por supuesto, nadie tiene una bola de cristal para determinar exactamente en qué fase del ciclo estamos con un 100% de probabilidad. Pero lo que sí iremos viendo en esta serie de vídeos, porque mi idea es que sean varias clases que vayan recopilando todo esto sobre el ciclo económico y vayan siendo cada vez un poco más interesantes y con mayores contenidos, un poco más técnicos, veamos también indicadores que nos permitan identificar en qué fase del ciclo estamos. Por lo que este primer vídeo, el objetivo que tiene es entender, lo primero, qué es el ciclo económico, cómo funciona, por qué se crea, cuáles son sus diferentes fases y luego abordaremos en los siguientes puntos cómo ir identificando indicadores para posicionarnos dentro del ciclo. Y luego, por último, veremos también cómo invertir dentro de las diferentes fases del ciclo, qué activos priorizar en cada una de las fases, qué clases, no solo qué clases de activos, sino también dentro de una clase de activo, por ejemplo, si seleccionamos las acciones, dentro de las acciones, qué sectores son los que mejor se comportan, qué acciones se comportan mejor, debido a su naturaleza, debido a su forma de generar ingresos y también debido al sector en el que están posicionadas. Bueno, pues arrancamos con esta clase. Lo primero es recordar siempre revisar el aviso legal de Bison Trade y arrancamos con el ciclo económico. Lo primero, para empezar con el ciclo económico, a mí siempre me gusta arrancar con el PIB, con el Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque si tuviésemos que expresar si la economía está en una expansión o en una contracción, lo podríamos medir con el PIB, que al final no deja de ser una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país. Es un dato que conocemos de forma trimestral. Siempre recuerden que tenemos varias lecturas de este dato de PIB. Por ejemplo, si estamos en el primer trimestre de 2023, ya ha acabado el primer trimestre, pues vamos a conocer la primera lectura de cuánto ha crecido la economía en el primer trimestre de 2023, cuando la publiquen los agentes económicos involucrados en calcularlo. Por supuesto, esto llega hasta 3 revisiones. La primera lectura pues puede ser una lectura anticipada, puede ser que sea muy buena, pero luego hay hasta 2 revisiones más, serían un total de 3 publicaciones, y la última revisión es el dato final. Así que no olviden que siempre que obtenemos el primer dato puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero luego está sujeto a 2 revisiones más para tener el dato final de a cuánto ha crecido el PIB. El PIB se puede mirar o en términos absolutos, de cuánto ha sido el PIB, cuál es la medida, cuál es el valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país en ese mismo trimestre, o se puede mirar en un cambio. Lo que se suele mirar siempre cuando obtenemos los datos es el cambio porcentual que se ha realizado en el trimestre, el crecimiento porcentual que se ha realizado en el trimestre. Normalmente una economía, sobre todo la estadounidense, si miramos hacia ahí, tiende a crecer a una tendencia del 2%. Entonces, todo lo que esté por debajo del 2% diremos que es un crecimiento por debajo de tendencia. Por tanto, donde ya el ciclo está mostrando que el crecimiento se está deteriorando y se está ralentizando. Todo lo que sea un crecimiento por encima de tendencia, pues mostrará un crecimiento expansivo, donde el PIB está creciendo por encima de tendencia histórica. Por supuesto, no olvidemos que el PIB, hasta al publicarse la primera lectura ya pasado el trimestre, y no solo eso, sino encima tener hasta 2 revisiones, es un indicador atrasado, dado que nos dice lo que ya ha ocurrido, no lo que va a ocurrir. Así que es importante, luego veremos la diferencia entre indicadores adelantados, atrasados o coincidentes, pero ya entendemos que el PIB, aunque sea la medida más relacionada con cómo crece un país, no deja de ser un indicador atrasado. ¿Cómo se calcula el PIB? Para el que se lo haya preguntado alguna vez, puede llegar a ser interesante entender esto. El PIB no deja de ser la suma de todo ese valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país en un determinado tiempo concreto. Por supuesto, si estamos mirando el PIB del primer trimestre, pues será durante ese primer trimestre del año, y no deja de sumar ese valor monetario
Lo primero, del consumo. De hecho, el consumo en Estados Unidos, esta parte de aquí en el PIB representaría casi hasta el 70%. Muchas veces lo habrán escuchado, que se dice, oye, el consumo en Estados Unidos es lo que más representa el PIB, es lo que mayor peso tiene dentro del PIB. Efectivamente, el consumo en Estados Unidos tiene un peso muy grande, de hasta casi el 70%, no es exacto, pero casi el 70%. Luego estaría la parte de inversión, se suma todo el output, todo lo que se ha generado. Estaría la parte de inversión, el gasto gubernamental, porque el gasto de un país, del gobierno, también incrementa el PIB. De hecho, por eso muchas veces, cuando un gasto del gobierno es muy elevado, puede incluso influenciar un PIB al alza, ¿no? Y luego tendríamos lo que es la balanza comercial, que es este término de aquí, que vemos entre paréntesis, que no deja de ser exportación menos importaciones. ¿Por qué las exportaciones suman y las importaciones restan? Bueno, pues porque recordemos que el PIB lo que mide es lo que se ha generado en casa, lo que se ha generado en un país. Entonces, las exportaciones son productos que se generan en tu país, pero que se venden fuera, que se envían fuera a otros países. Eso aún así es producción realizada en el país, por lo que las exportaciones suman. Mientras que las importaciones es producción que viene de otro país. Son cosas que importas de otro país para consumir, por lo que no generan output, no generan valor monetario o producción de bienes en tu propio país. Así que las importaciones restan, las exportaciones suman. De hecho, esto sería el término de la balanza comercial. Normalmente, un país que importa más de lo que exporta tiene un déficit en la balanza comercial. Esto sería negativo porque importa más cantidad de la que exporta. Esos suelen ser países que, sobre todo, no son grandes exportadores, al revés, son grandes importadores. Mientras que un país que es gran exportador, pues suele tener una balanza comercial positiva. ¿Vale? Hasta aquí el PIB, básicamente sigue un patrón cíclico pero muy ligero. Es complicado que el PIB refleje la intensidad del ciclo porque no suele tener variaciones extremas. Sí que es verdad que se dice que cuando el PIB lleva 2 trimestres consecutivos de cambio negativo, que ha decrecido durante dos trimestres consecutivos, ya se habla de recesión técnica. Es algo que de hecho ocurrió a principios de 2022, en el primer trimestre y el segundo trimestre. Aunque eso difiere mucho de la recesión real, porque la recesión real la certifica la NBER. La NBER básicamente en Estados Unidos sería la National Bureau of Economic Research, algo así como la Oficina de Investigación Económica. Y es quien determina cuándo estamos en una recesión o cuándo estamos en una expansión. Bueno, cuándo estamos en una contracción o en una expansión, y la recesión es un término concreto, que es cuando realmente la contracción es muy elevada y por lo que ya se determina una recesión, ¿no? Pero aún así el PIB se dice que los inversores, cuando hay 2 trimestres consecutivos negativos, de cambio negativo, que ha decrecido en 2 trimestres consecutivos, pues se habla de que es recesión técnica para los inversores. Bueno, aquí tenemos lo que sería el PIB y ahora pues nos vamos a qué son los ciclos económicos. Bueno, los ciclos económicos son típicos de economías que dependen de empresas y sobre todo de crédito. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de ciclos. Se habla del ciclo del crédito, del ciclo de la producción, del ciclo de los beneficios, del ciclo de diferentes ciclos que se pueden usar. Al final, el ciclo económico no deja de ser un ciclo que pasa por fases y donde se repiten varias veces este ciclo. Pues hay una fase de expansión y hay una fase de contracción. Básicamente, vamos a dibujarlo rápidamente de forma sencilla. Si tuviésemos el crecimiento, este sería el crecimiento lineal de tendencia, ese 2% que hemos dicho, pues dentro de la economía no crece siempre de forma lineal, va creciendo de forma, pues a veces crece por encima, a veces crece por debajo. Pues cuando crece por debajo, estas fases, cuando está recuperando y llega hasta su techo máximo, estas fases que estoy marcando aquí, que voy a poner un 1, sería la fase de expansión, mientras que cuando toca el techo y empieza a desacelerar y busca un suelo, esta sería la fase 2, que sería la fase de contracción. Entonces ya podemos identificar diferentes fases en el ciclo, ¿no? Siempre y cuando el ciclo venga de una caída, de una desaceleración del crecimiento y empiece a volver a incrementar esa aceleración, empiece otra vez a crecer y encima, incluso antes de estar por encima de tendencia, pero empiece otra vez a mejorar y luego encima se siga creciendo por encima de tendencia hasta tocar un techo, eso es la fase de expansión económica. Está creciendo la economía, mientras que cuando toca el techo y empieza a desacelerar, el cambio está desacelerando, por lo que empezamos a hablar de fase de contracción. Aquí ya podemos identificar otras tantas fases. Por ejemplo, aquí podríamos identificar recuperación por debajo de tendencia, fase 2, recuperación, expansión por encima de tendencia, fase 3, donde tocas un techo y desaceleras, y fase 4, donde ya desaceleras, pero incluso contraes por debajo de la tendencia, por debajo de esta línea
de tendencia. Todo esto lo iremos viendo en las diferentes fases del ciclo, simplemente para entender un poquito por qué funciona y por qué se crea. Como veis, pues tiene varias fases. Al principio vamos a determinar en 2 fases. Vamos a hablar primero de 2 fases, luego hablaremos de las 4, pero la primera fase es la expansión, ya lo hemos dicho, cuando vamos desde el suelo hasta el techo, es la expansión. Va desde el suelo, que se denomina en inglés throw, hasta el techo, que se denomina peak de la actividad económica, ¿vale? Y esto lo mediremos con varios indicadores que iremos viendo en los próximos vídeos. La contracción va desde el peak, cuando la economía llega a un techo, no puede seguir creciendo, hasta el throw, hasta el suelo. Los ciclos, por supuesto, son recurrentes, pasan una y otra vez, pero no tienen ni la misma duración ni la misma intensidad. Puede haber ciclos económicos que hayan sido muy rápidos, ciclos económicos que sean más lentos, etc. Pero al final lo que nos indican los indicadores es que la economía posiblemente está expandiendo o se está contrayendo. Y esto es muy importante para ver hacia dónde va la economía y sobre todo para ver cómo se van a comportar los diferentes activos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Fijaros, esto sería el output, el PIB. Y vemos que cuando toca un pico y empieza a desacelerar, pues aquí hablaríamos de contracción, y cuando empieza otra vez a incrementar, hablaríamos de expansión hasta que llega a un pico y vuelva a desacelerar. Como podéis ver, al final es un patrón cíclico y por eso se habla de ciclos, ¿no? Hay momentos en los que acelera y hay momentos en los que desacelera, momentos de expansión y momentos de contracción, como en toda economía. Y aquí se puede ver bien, ¿no? Esta línea azul sería el crecimiento por debajo de tendencia, el crecimiento de tendencia, disculpen, y el potential output. Y como podemos ver, pues hay veces que la economía crece por encima de tendencia, está expandiendo, toca un pico y a partir de ahí empieza a desacelerar hasta que toca un suelo y vuelve a acelerar hasta que vuelve a tocar aquí un pico, y de hecho esta fase la está haciendo por encima de tendencia, mientras que esta fase la está haciendo por debajo de tendencia. Pero aún así, toda esta fase es una expansión. Lo que pasa es que hay una fase en la que está todavía por debajo de tendencia recuperando y otra que está por encima de tendencia y sigue expandiendo. Y esto ya son diferentes fases, ¿no? Por eso luego podemos hablar hasta de 4 fases que iremos viendo. ¿Cómo nos permiten los ciclos económicos determinar dónde estamos? Porque claro, uno se puede preguntar, vale, pero estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí o estamos aquí. Es muy importante intentar saber dónde estamos dentro del ciclo económico, porque también interfiere en cómo se van a comportar los diferentes activos, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a ver con indicadores. Están los indicadores adelantados o líderes, los indicadores coincidentes y los indicadores atrasados. Entonces, démonos cuenta que cada indicador nos da una situación temporal diferente. Por ejemplo, los indicadores adelantados son adelantados por su nombre. Reaccionan de forma más temprana, se adelantan incluso unos cuantos meses, de 7 a 10 meses por delante. Nos sirven para saber hacia dónde se dirige la economía. Ejemplo, la bolsa es un indicador adelantado porque descuenta las expectativas futuras. Los inversores descuentan los diferentes escenarios y la bolsa reacciona antemano de esto. A veces se habla de que no, esto ya está descontado por la bolsa. Por supuesto, en algunos momentos sí, en otros no, porque la bolsa no es un descuento de expectativas futuras perfecto, pero sí que intenta descontar esas expectativas futuras. Entonces, la bolsa es un reflejo de lo que va a ocurrir en los próximos meses. De hecho, la bolsa tiende a recuperar antes que el ciclo económico, y esto lo veremos más adelante. Veremos cómo incluso antes de que el ciclo económico, cuando viene de una contracción y viene de estar contrayéndose, lo más importante es determinar cuándo empieza a mejorar. Esta fase en la que toca un suelo y empieza a recuperar, esta fase de recuperación que se denomina, es la más importante, porque ahí es donde se hacen los mayores retornos. Bueno, pues la bolsa suele adelantarse antes que el ciclo económico o antes que otros indicadores a esta recuperación. Por supuesto, los indicadores adelantados hay muchos, los iremos viendo también, haremos un vídeo de indicadores importantes. Por ejemplo, uno de ellos es un indicador que elabora la Conference Board, que es un indicador completo porque incluye 10 indicadores adelantados. Es el LEI, Leading Economic Index, que es un indicador que va 7 a 12 meses por delante del ciclo económico y básicamente se compone de 10 subindicadores adelantados. O sea, es un índice que se realiza con 10 indicadores adelantados y el índice pues, nos muestra hacia dónde va a ir la economía 7 a 12 meses por delante. Así que ahí tenemos un indicador adelantado. Luego, indicadores coincidentes, pues indicadores que tenemos más en términos mensuales. Por ejemplo, los PMIs, que son encuestas a los managers de empresas sobre cómo va el negocio. Les preguntan si la actividad se ha expandido o se ha contraído en el mes, y también les preguntan diferentes preguntas sobre categorías, sobre precios pagados, empleo y demás. También la producción industrial o incluso las ventas minoristas, que conocemos mes a mes para ver cómo ha ido el consumo y cómo ha crecido el consumo en las diferentes tiendas minoristas. Bueno, pues esos serían indicadores coincidentes que nos muestran cómo está la economía en el entorno actual. Y luego indicadores atrasados, pues nos muestran cómo ha estado la economía
llegan tarde, ¿no? Nos muestran cómo estaba la economía hace unos meses. Por ejemplo, el dato de PIB, hemos dicho antes. ¿Por qué? Simplemente porque cuando conocemos la primera lectura del dato de PIB, el primer trimestre ya ha terminado o el segundo trimestre ya ha terminado. Incluso recuerden que está sujeto hasta 2 revisiones más, 3 revisiones totales. Entonces, cuando conocemos el último dato de PIB del primer trimestre, por ejemplo, ya estamos en el tercer trimestre del año o en el segundo trimestre del año, lo cual no es muy efectivo. También, por ejemplo, indicadores atrasados podría ser el empleo. El empleo es la última parte que tarda en debilitarse porque las empresas es lo último a lo que recurren, a despedir a gente, y por supuesto tarda en reflejarse dentro del ciclo como indicador de que la economía se está debilitando o incluso que se está expandiendo. Así que el dato de empleo, por ejemplo, es un indicador atrasado, el PIB también, mientras que algunos indicadores adelantados como el ley, la bolsa o coincidentes como la producción industrial, las ventas minoristas, etc., pues nos pueden dar una idea. Al final es un poco unificar todos estos indicadores, que es un poco lo que haremos, para saber que las indicaciones que nos están dando los indicadores adelantados, los indicadores coincidentes y los indicadores atrasados, hacer un mix entre todo y entender que unos nos dan una lectura avanzada, otros actual y otros atrasada. Entonces, en base a eso, saber exactamente o poder determinar más o menos en qué fase del ciclo nos encontramos. Y esa va a ser un poco el objetivo de estos vídeos que vamos a realizar. Bueno, esto es una tabla que hemos realizado personalmente desde la Enver, esto lo comparte la Enver, donde están los periodos que ha certificado como expansión y como contracción. Y entonces hemos hecho una tabla de Excel rápida para ver un poquito cuánto suelen durar las expansiones y las contracciones. Recordemos que si esto es el ciclo, si esto es el crecimiento en tendencia, pues tenemos aquí, de aquí al suelo sería una contracción y del suelo a la recuperación sería una expansión, ¿vale? Entonces, la contracción, normalmente los ciclos, según la Enver, que es quien certifica cuándo estamos en expansión y cuándo estamos en contracción, de hecho suele llegar tarde, ¿vale? Muchas veces cuando se dice, no, ya estamos en recesión, pero la Enver no lo ha certificado. Por supuesto, es que la Enver tarda mucho en certificar las recesiones y también en certificar que la economía está en contracción o en expansión. Entonces suele llegar tarde. Pero aún así, una vez tenemos los datos, podemos ver cuánto dura, cuántos meses ha durado estas fases. Por ejemplo, si cogemos todos los ciclos, todas las fases de expansión y de contracción desde 1854, vemos que la duración del ciclo normalmente es de 59 meses promedio, ¿vale? Esta es la duración del ciclo normal, un ciclo que incluye una expansión y una contracción. Y la fase de expansión tiende a durar más que la contracción. Fijémonos que la expansión suele durar de media 41 meses y la contracción 17 meses. De hecho, aquí abajo lo tenéis incluso por fechas, ¿vale? El promedio. Como podéis ver, la contracción dura cada vez menos, solía durar más anteriormente, ahora en el periodo desde el 45 al 2020 suele tener un promedio de incluso 10 meses, y la expansión suele durar cada vez más. Fijaros que antes duraba 41 meses de 1854 a 2020, si cogemos todo el tramo, o incluso de 1854 a 1919 a 1945, y si cogemos del 45 al 2020 vemos que sería una duración de hasta 64 meses. Por supuesto, si cogemos el promedio total, sería 41 meses promedio, 17 meses la contracción y 59 meses el ciclo de duración total. Por supuesto, iremos viendo cómo identificar las diferentes fases. Ya hemos visto expansión, contracción, lo que es el ciclo económico, el output, la producción, el PIB. A partir de aquí vamos a ir viendo, si les interesa, pónganlo en los comentarios para que así Bison Trade también quiera hacer este vídeo sobre las diferentes fases del ciclo. Ya hemos visto expansión, contracción, pues ahora cómo delimitar eso en 4 fases y empezar a utilizar los indicadores para ver en qué fase nos situamos y luego, por supuesto, ir a ver cómo se comportan las clases de activos en cada fase y cómo se comportan no solo las clases de activos, sino dentro de las clases de activos los diferentes sectores de esos activos y tipos de inversión que funcionan bien en cada uno de los sectores para estar preparado y sobre todo para ir preparándose al ciclo económico o a la fase del ciclo económico siguiente. Me despido, gracias por su tiempo, como siempre es un placer.